¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro capítulo más de Las profecías del hombre polilla del autor John Keel. Que, ¿En qué episodio vamos? No sé, la verdad. Ya se verá ahí debajo del video, ¿no? Nos quedamos en el capítulo número 13, que se llama Fotógrafos Fantasmas. Y dice así: 1. ¿Cuánto te paga Keel por decir estas cosas? Un hombre de mediana edad, con una voz culta, preguntaba una y otra vez mientras llamaba sistemáticamente a muchos testigos nombrados en mis columnas del periódico. Todas esas llamadas de larga distancia deben haberle costado mucho dinero y todo lo que logró fue encender la ira de las personas que ya habían sido invadidas por un sinfín de visitantes no deseados, llamadas telefónicas extrañas y cartas locas. Algunos de ellos me enviaban su correo sin saber si debían responder o cómo hacerlo. Nuestros entusiastas del fenómeno ovni son escritores de cartas compulsivos. Una gran parte de la correspondencia recibida por los testigos son cartas garabateadas con lápiz en hojas de papel rayado barato exigiendo: envíame todo lo que sabes. Otras habían sido mecanografiadas cuidadosamente y cubrían 40 o 50 páginas. Las cartas amenazadoras no son infrecuentes. Algunos son collages laboriosos con palabras recortadas de revistas y periódicos. No hables sobre los platillos voladores. Otras están escritas en caracteres de imprenta con tinta roja. Planillas mimeografiadas, casi ilegibles, son enviadas por muchos cazadores de ovnis, adolescentes que surgen después de cada oleada, haciendo preguntas científicas vitales como ¿de qué planeta vienen? Por desgracia, no se requieren diplomas para unirse a los muchos clubes de correspondencia de ovnis a nivel nacional. Quienes quiera que pudieran juntar los 5 o 10 dólares podían recibir una tarjeta de membresía de aspecto impresionante que les daba carta blanca para hostigar a los testigos y a la policía local. Miembros de la brigada de viejecitas en zapatillas sentían una atracción instantánea de unirse a estos clubes. Luego recorrían su estado en tropel, dando conferencias sobre la llegada de los hermanos, apareciendo en las radios y televisoras locales como expertas y muy a menudo sumando más ridículo a una situación ya ridícula. Aunque en gran medida son un grupo inofensivo y malhumorado, algunos de los personajes ególatras de la ufología han creado fraudes, hacen llamadas amenazadoras y, por supuesto, hacen circular rumores estúpidos. Ivan Sanderson se refiere a ellos como neurots, abreviatura de neuróticos. El doctor Edward Condon, de la Universidad de Colorado, los ha etiquetado como obstruccionistas. En varias ocasiones he descubierto que algunos de estos ufólogos habían advertido a los testigos que solo hablaran con ellos. Miembros de clubes rivales a menudo participan en combates abiertos, tratando de llegar primero a los testigos y acusándose mutuamente de todo tipo de fechorías. Donald Cahill, jefe del NICAP con base en Washington, había pasado años construyendo y dando a conocer su argumentación en contra de las fuerzas aéreas. El único resultado tangible de su campaña fue la calidad de las personas que atrajo a la ufología y a sus ideas. Personalidades paranoicas, esquizofrénicas y obsesiva-compulsivas dominaron el campo. Muchos de estos grupos colapsaron por dentro en poco tiempo debido a los conflictos de egos y a la paranoia excesiva. A menudo algunos miembros consideraban a sus colegas como agentes de la Fuerza Aérea. Incluso el NICAF, que había sido fundado en 1956 por un físico que estaba en la pieza del secreto de los sistemas de propulsión de los platillos voladores, se rajó con las costuras... ¿No qué? Se rajó... No, me perdí. No, ya ves, no puede ser. Dice: un físico que estaba en la pista del secreto de los sistemas de propulsión de los platillos voladores se rajó por las costuras en la década de 1960. Los pocos miembros cualificados en su personal se marcharon en un ambiente de rencor, llevándose los archivos y las listas de correo de E. Stuart Nixon, un recadero de la oficina durante el régimen de Cahill. Se convirtió en director de la organización. La Fuerza Aérea y la CIA no necesitan dislocar el movimiento ufológico. Es su propia naturaleza una red de autodislocada de personas desorientadas. Sí, siempre es interesante como esta contraparte, ¿no? Personas que nunca van a investigar sobre estos casos, que jamás se van a dar el tiempo de leer, de investigar,
pues de llenarse de información sobre lo que está pasando porque no les interesa, simplemente quieren desmentirlo a toda costa. Entonces a los gobiernos o a estas élites mayores pues les interesa que existe este tipo de personas porque pues trabajan gratis, ¿no? O sea, ellos van a hacer lo suyo y ya, o sea, ellos se van a pelear entre ellos y nosotros acá vamos a hacer nuestra chamba, ¿no? Por así decirlo. En la primavera de 1967, después de la publicidad que atrajeron El Hombre Polilla y los ovnis, turbas de extraños llegaron a Point Pleasant. Autos repletos de estudiantes de las universidades vecinas llegaban sin previo aviso a los domicilios de los testigos mencionados en el periódico. A la madre, o sea, llegaban a tata. Oye, que usted vio el hombre polilla, a ver, dígame, ¿cómo es? Imagínate qué hueva. Eh, a menudo por la noche y esperando ser bienvenidos. Ah, pues sí, cierto. En capítulos anteriores se decía que en casas de los contactados o de los que vieron a este hombre polilla, pues había gente afuera de su casa, ¿no? Y te asomabas y había gente ya con sillas y todo, como esperando que salieras o esperando a que el hombre polilla llegara a tu casa, ¿no? A tocarte y decir, ah, mira, ahí está. No, no, no. Qué loca está la gente. Dice, Mary Hare y todos los demás fueron sometidos a entrevistas tontas por personas que obviamente no tenían noción de cómo realizar una investigación. Algunos de estos investigadores eran groseros y descorteses, como solo los adolescentes pueden serlo, hasta el punto de ser ofensivos. Uno por uno, los testigos callaron, negándose a hablar con más extraños, por lo que los recién llegados vieron allí un nuevo misterio. Alguien obviamente había ordenado silencio a todos en el Valle de Ohio. Mientras que periodistas de todas las ciudades vecinas concurrían en bandadas a Point Pleasant y escribían sobradamente sobre los avistamientos de ovnis y el monstruo, el pequeño diario local, el Point Pleasant Register, ignoró la situación. Cuando una chica en el personal del Register fue perseguida por un ovni una noche esa primavera, Mary Hare publicó la historia en el Messenger. El joven editor del Register se mantuvo firmemente anti-ovni durante la refriega. Fue entonces que surgió mi política de publicar solo los informes de lo que los testigos permitieran la utilización de sus nombres. Evité los artículos anónimos, pero con el paso del tiempo vi lo que estaba sucediendo. Algunas de estas personas y me di cuenta de que tenían que ser protegidas no de los hombres de negro o de siniestras agencias del gobierno, sino de los mismísimos fanáticos de los ovnis. Este problema lamentable aún persiste y es por eso que utilicé artículos anónimos aquí, o en algunos casos alteré los nombres de los testigos o su ubicación. Se trata de una política común en libros de medicina y literatura científica, pero es triste que sea necesario en este tipo de estudios. Pues sí, ahí ya pierdes, hasta uno ya pierde hasta la credibilidad de decir, pues es que no son sus nombres reales o no tiene sentido de que pase o que cambie ciertas cosas porque ya no tiene como esta seriedad, pero pues se hace por este tipo de cosas, ¿no? Por este tipo de actos de personas que pues simplemente les vale madre y pues no les dan ese respeto a las cosas que pasan, ¿no? Ya sea verdad o sea mentira, pues hay que respetar, ¿no? Y más por el estudio, ¿no? Si queremos llegar a una verdad relativamente verdadera, valga la redundancia, pues hay que tener respeto y llegar a fondo, ¿no? Se puede deducir, pero pues no, la gente se basa más en sus emociones y termina estropeando lo que puede tener alguna respuesta. 2. Una tarde de domingo de la primavera de 1967, yo paseaba por la 42th Street y la 3rd Avenue con una amiga. Había muy poca gente en las calles en ese momento. De repente nos topamos en la esquina con un hombre alto y delgado. Su rostro era adusto y puntiagudo y llevaba una cámara. Levantó la cámara y deliberadamente nos tomó una foto. Luego se volvió y corrió a la calle. Mi amiga no sabía nada sobre los hombres de negro y no es inusual ver turistas tomando imágenes de la ciudad de Nueva York. Yo me abstuve de hacer comentarios. Eso fue extraño, comentó ella. El hombre tenía un aspecto siniestro porque nos tomó una foto. Solo pude encogerme de hombros. El hombre, por cierto, no estaba vestido de negro, llevaba chaqueta y pantalones deportivos, pero su ropa parecía colgar tristemente de su delgada figura. Unos días más tarde me llamó Dan Trasin. Se estaba preparando para ir a Virginia Oeste con un equipo de filmación.
Probablemente no signifique nada, dijo lentamente, pero el otro día que estaba caminando por Manhattan y un indio me tomó una foto, incluso llevaba un traje negro. Dan sabía de mi interés por los HDN, pero no conocía muy bien a los entusiastas de los ovnis. Había tratado convencerme a mí mismo de que el fotógrafo en la Third Avenue había sido un ovnimaníaco de algún tipo. Probablemente solo fuese un turista, aventuré, probablemente. En Virginia Oeste, la señora Hare seguía teniendo problemas. Un objeto luminoso apareció en su casa y proyectó un potente haz de luz en su patio trasero. Ella no estaba en casa en el momento, pero su esposo y varios vecinos lo vieron. Entonces una noche su confundido hombre diminuto reapareció en las calles de Point Pleasant. Recordemos que en capítulos anteriores un hombre extraño entró pues al departamento de donde trabaja esta señora Hare, que es periodista. Entonces probablemente vamos a tener otro contacto con este pequeño hombre, ¿no? Ella estaba segura que era el mismo hombre que había visitado su oficina en enero. Esta vez llevaba un uniforme color caqui, pero calzaba los mismos zapatos de suela gruesa. Cuando vio que Mary se le acercaba, pareció alarmado. Salió corriendo y subió de un salto a un auto negro conducido por un hombre muy grande. Para cuando salía al tráfico, dijo Mary, ya había cruzado el puente hacia Ohio. No pude ver el número de la matrícula, pero parecía color naranja. 3 días más tarde, el 8 de mayo, la señora Hare volvió a casa de una reunión cívica alrededor de las 23:30. Mientras abría la puerta de calle, un automóvil negro clavó los frenos directamente frente a su casa. Ella se quedó en el porche y vio que un hombre descendió del vehículo, levantó una cámara y le tomó una fotografía. Su flash era muy brillante, dijo. Me cegó momentáneamente. Mientras estaba ahí frotándome los ojos, él volvió a su automóvil y se fue. No pude ver si había alguien más en el coche. Se detuvo. Ahora, ¿por qué crees que alguien querría tomarme una foto de esa manera? Qué curioso, ¿no? O sea, en este capítulo, porque si nos vamos a capítulos anteriores, este tipo de personas siempre llegaba de una forma muy misteriosa, hacía preguntas tontas e extrañas, y ahora ya aprenden a usar fotos, o sea, ya aprenden a usar cámaras fotográficas, a lo que voy, ¿no? O sea, que ya ahorita ya van a empezar a tomar fotos y ya se van a hacer pseudofotógrafos. Por eso está chistoso, ¿no? Ahora cómo es su forma de querer acercarse, ¿no? O sea, son muy torpes en este sentido, ¿no? O sea, no saben cómo ser discretos. La discreción no está como en su vocabulario. Dice, yo me preguntaba lo mismo. Nuestros hombres de negro ahora se dedicaban a un nuevo juego, ¿ves a lo que me refiero? Tal vez lo venían jugando desde hace años, pero nunca nadie lo había notado antes, como si no hubiera tenido suficientes problemas. Ahora andaba persiguiendo fotógrafos fantasma a todos lados. Durante una noche lluviosa de abril, un hombre de Ohio iba conduciendo por la Ruta 2 cerca de la reserva de Chef Cornstalk, cuando una gran forma negra se elevó desde los bosques y voló sobre su auto. Tiene unos 3 metros de envergadura, afirmó. Pisé el acelerador, pero se mantuvo sobre mi auto. Íbamos a más de 100. Yo estaba aterrorizado. Entonces lo vi pasar por delante de mí y giré hacia el río. Meses más tarde, finales de octubre, al volver a casa del trabajo, encontró un merodeador en su apartamento. Cuando abrí la puerta vi un hombre en medio del living, dijo. Creo que estaba todo vestido de negro. No pude ver su cara, pero unos 75 metros de altura, aproximadamente. Empecé a tantear buscando el interruptor de la luz cuando me tomó una foto. Hubo un gran destello de luz, tan brillante que no pude ver nada. Mientras yo me frotaba los ojos, el ladrón iracunda pasó por un rayo a mi lado y salió por la puerta. Creo que llegué justo a tiempo porque no faltaba nada. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Ladrones con cámaras fotográficas. A 60 millas al norte de Point Pleasant, una familia joven de Belpre, Ohio, estaba teniendo toda la gama de problemas asociados a los ovnis. El hombre de la familia, quien llamaré Ben, había visto un ovni al pasar cerca de una planta química en el río. Había escuchado que uno puede hacerle señas a los objetos, así que él le hizo señas con los faros de su auto. Los faros se le apagaron al instante y más tarde descubrió que todos los sistemas eléctricos del auto se habían quemado.
Su avistamiento marcó el comienzo de todo tipo de acontecimientos extraños. En primer lugar, su teléfono se volvió loco, como tantos otros. No había reportado su avistamiento a nadie, pero empezó a recibir las llamadas con pitidos y voces metálicas, instándolo a asistir a reuniones indefinidas a las que nunca fue. Un poltergeist se mudó a la casa de Ben. Los cajones se abrían por sí mismos. Y llegamos otra vez a la misma conclusión, ¿no? OVNIs y eventos paranormales están relacionados de alguna forma. Pregunta o no pregunta. Dice, desaparecían objetos. Un pesado gabinete fue movido por alguna fuerza contra una ventana. Más tarde intenté mover este gabinete por mí mismo, pero era demasiado pesado. La esposa de Ben comenzó a notar la presencia de personas inusuales en el barrio. Ben recibió un leve susto en agosto cuando iba caminando por la calle principal de Parkersburg y vio a dos hombres vestidos de negro y de aspecto oriental que le sonrieron abiertamente como si lo conocieran. Parecían confundidos o borrachos. Observó porque tenían dificultad para caminar. Ben no sabía nada del folclore de los hombres de negro, pero los hombres lo alarmaron de manera tal que cruzó al otro lado de la calle. Tuvo más avistamientos de ovnis y más llamadas telefónicas extrañas. Finalmente mencionó sus problemas a Park McDaniel. Trabajaban juntos y la señora Hart me llevó a Belpre 2 semanas antes de nuestra visita. Según la esposa de Ben, un coche negro paró delante de su casa y un hombre de traje negro al parecer tomó fotos con una cámara grande. 2 de sus vecinos también fueron testigos de esto y corroboraron su historia. El fotógrafo no prestó atención alguna a ninguna de las otras casas de la calle. En Long Island, a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Nueva York, los ovnis, los hombres de negro y los fotógrafos fantasmas estuvieron muy ocupados este verano. Eventualmente recogí informes de fotógrafos en lugares tan lejanos como Seattle. Un ingeniero aeroespacial del noroeste informó: durante unos 3 días tomaron fotografías de nuestra casa. Pensamos que podrían ser de alguna inmobiliaria o que estaban haciendo una película sobre el área. Entonces comenzó la interferencia telefónica y dejamos de recibir el correo. El ingeniero, un hombre muy educado y con una posición de responsabilidad en una conocida empresa de aviones, se involucró en la ufología como un hobby. En un principio asumió que los fotógrafos, acosadores telefónicos y demás eran agentes del gobierno. Entonces algo extraño atacó a su nuevo hogar. 2 veces una poderosísima influencia espectral visitó la casa proyectando miedo de una naturaleza increíble, escribió. Estoy seguro que cualquiera que no entienda de estas cosas habría sido ingresado en muy poco tiempo a un hospital psiquiátrico. Otro ataque era un ruido como el latido de un corazón. Un pulso de más de 200 me despertaba, a pesar de dormir con tapones de plástico para los oídos. El ruido me despertó unas 30 o 35 veces. Había oído hablar de este fenómeno de latido del corazón en Massachusetts y varios otros lugares, y lo había descartado como algo más psicológico que fisiológico. Cuando Mary Hare se quejó de que escuchaba un sonido de latido fuerte por las noches, yo sabía que había sufrido un infarto y me preocupaba que lo que ella escuchaba fuera su propio corazón. Linda Scarberry y los McDaniel se quejaron de oír el mismo sonido. Roger Scarberry fue perseguido por algo más, por sueños de un gran ojo flotando en el cielo. Órale, qué buena imagen. Sobre la casa de Mary. Point Pleasant estaba lleno de augurios y portentos. Un hombre y una mujer que llevaban una cámara visitaron a Steve y Mary Mallette con la intención de tomarles fotos. El señor Mallette tomó el número de matrícula de su Volkswagen y cuando Mary hizo que la policía la buscara resultó ser inexistente. Este asunto con los números de matrícula se repitió una y otra vez en muchos lugares. Los testigos observaban detenidamente las placas de los Cadillacs negros y misteriosos camiones de caja cerrada. Pero cuando la policía realizaba un chequeo de rutina, pues las computadoras no hallaban nada. Si tenemos en cuenta los muchos millones de matrículas emitidas en los Estados Unidos, las probabilidades en contra de poder fabricar un número que no haya sido registrado son astronómicas. Y sin embargo, nuestros hombres de negro siempre aparecen con números no utilizados. Hubo más incidentes de este tipo durante la ola de octubre de 1973. Los informes de fotógrafos fantasmas han sido raros en Inglaterra, pero en 1973 2 destacados ufólogos británicos
Priestley, Lepore, Trench y J.B. Delaire descubrieron un incidente relacionado con la familia Bogart, que vivía en un bosque cerca de Maresfield, Sussex. La aislada casa rural de los Bogarts había sido invadida por apariciones, sonidos extraños y actividad poltergeist, y un gran número de objetos luminosos de vuelo bajo habían sido vistos varias veces en las inmediaciones. La señora Bogart alega que en más de una ocasión se ha asustado al descubrir un coche Volkswagen amarillo, con ventanas de cristal ahumado, siguiéndola discretamente a la distancia. Una vez el vehículo la siguió lentamente por un sendero que conduce al lago de Piltdown. Luego se detuvo a cierta distancia de ella. Dos individuos de tamaño mediano bajaron del auto, le tomaron varias fotografías y rápidamente volvieron a entrar al coche para marcharse en la dirección opuesta. En otra ocasión, en Maresfield, el mismo vehículo, o uno prácticamente igual, la siguió lentamente a varios metros. Señora Bogart no tiene ni idea a quién pertenece el Volkswagen, o por qué la seguía de manera furtiva, ni por qué fue fotografiada tan misteriosamente. Entonces, ¿qué podemos decir de estos pseudo fotógrafos? Este afán de... Porque da miedo, ¿no? A la hora de la hora alguien te toma una foto y te avienta el flashezote y pues sí, ¿no? En aquel momento pues me imagino el temor porque son personas completamente extrañas, ¿no? Todas vestidas de negra, de todos vestidos con un traje negro y todo ese tipo de cosas, al que te tome una foto y que te mande ese flashezote después de haber visto un ovni, entonces dices, ¿será parte de lo que vi o sabrán algo? Te pone mucha tensión de por medio. 3. Si revisan los miles de informes de contactos ovni, encontrarán que muchos de ellos comienzan con la aparición de una entidad que sostiene algún tipo de linterna que ilumina directamente al testigo. Ok. En los casos en que el perceptor fue llevado a bordo en un platillo o una luz parpadeaba y se le informa que acaba de tomarle una foto. En otros casos, algunos de los cuales ya han sido descritos, la entidad se acerca al testigo y de repente le proyecta una luz que le causa parálisis. Woodrow Derenberg fue uno de los pocos contactados que no describió esos destellos. Al intentar determinar el orden cronológico de los eventos en la experiencia de contacto, hallé que los testigos observaban el flash primero y luego veían una entidad con algún tipo de linterna. Un segundo flash les paralizaba o les dejaba inconscientes. El fenómeno incluso toma otra forma. El testigo sale de su casa o sale de su automóvil cuando hay una repentina ráfaga de luz, como el disparo de un flash. Ningún fotógrafo o cámara es visible. No existe parálisis repentina o efectos adversos. El testigo solo rasca su cabeza con desconcierto y continúa con sus cosas. Sin embargo, aquellos que ven estos destellos generalmente han tenido experiencias psíquicas previas. Han visto un ovni, un monstruo o un fantasma o están dotados de pez o precognición. Ok. O estaremos ante pues un tipo de experimento, ¿no? O sea, ya te contactamos a través de avistamientos y eso, ya tuvimos este contacto. Ahora vamos con la segunda prueba, que es cómo reaccionas ante el flash de esta cámara, ¿no? Entonces sería como un tipo de experimento, segunda parte del experimento que ya habían hecho, no sé. Dice, en 1967 yo vivía en uno de los edificios de Crystal de Manhattan, parte de un gran complejo de apartamentos. Estaba en un piso alto frente a un edificio idéntico al otro lado de una plaza, pero también tenía una espléndida vista del bajo Manhattan. A la noche, mientras martillaba mi máquina de escribir delante de una ventana que daba a la otra construcción, comencé a ver repentinos destellos de luz azul en el espacio entre los dos edificios. En un principio supuse que había un fotógrafo en el otro edificio y luego vi el mismo tipo de destellos en el aire por sobre la avenida. Lo vi noche tras noche. Cuando mis amigos iban a mi apartamento, los destellos parecían detenerse. Pensé en ellos como flashes psíquicos, porque muy a menudo mi teléfono sonaba inmediatamente después de verlos.
Más tarde me mudé a otro apartamento, al otro lado de la ciudad, sin una vista real del cielo. Aunque mi estudio enfrentaba a un pequeño jardín, favorecido por la lucha de gatos y algunos árboles escuálidos que luchaban desesperadamente por la supervivencia, y ya no hubo flashes psíquicos hasta el verano de 1971, justo antes de su cambio importante, justo antes de un cambio importante en mi vida. De repente hubo destellos brillantes fuera de mi ventana, aunque no había fotógrafos o personas en el jardín o cruzando la calle. Un par de veces salí para ver si podía averiguar lo que estaba causando lo que parpadeaba, pero no encontré ninguna explicación posible. Un mes más tarde me llamaron a Washington, D.C. para servir como consultor para el Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Trabajé en la capital durante un año, dirigiendo un proyecto especial de Elliot Richardson, por entonces secretario de SEB. No he visto ninguno de esos destellos desde entonces. ¿Eran parte de un proceso sutil de programación? Mi vida ha pasado por muchos cambios bruscos y cada cambio importante ha sido precedido por algún tipo de fenómeno inexplicable. En la observación de otros testigos también parece ser una constante en sus vidas. ¿Estas cosas son pistas de una fuerza psíquica que nos controla a todos? Está bien interesante esto, ¿no? Yo siento que la mayoría, o no, o todos, se podría decir que pues, han pasado cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas, cosas malas, cosas buenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hay algo sobrenatural que no tenemos una explicación, probablemente, que no sabemos cómo decir, mira, pasó esto y ya después me pasó algo bueno y luego pasó esta otra cosa y empezaron a pasar cosas malas. Puede ser un contacto, puede ser algo, una fuerza que está impregnada y que nos manda señales de decir, ya te toca algo bueno, ya te toca algo malo, pues que ya me toca algo bueno, ¿no? Necesito una pista. ¿Dónde están los flashes? No, pues no hay todavía. Bueno, tenemos que esperar. Y pues así se termina este capítulo, el capítulo número 13, que son los fotógrafos fantasmas. Se me hizo muy interesante esto, ¿eh? Puede ser algo que va más allá de tener una cámara y tomar fotos, ¿no? Se adentra un poco más en lo psíquico y te pones a... Bueno, yo me puse a pensar como, ¿y qué tal si es algo de sus experimentos, ¿no? Es como la campana de Pavlov, ¿no? Las campanitas estas. ¿Qué tal si es como este destello te va a recordar lo que pasaste cuando fuiste contactado, ¿no? Una cosa así, no sé cómo explicarme, pero por ahí, por ahí. Pero pues vamos a leer el siguiente capítulo, tenemos tiempo. A ver, dice, capítulo número 14 se llama Al costado del tiempo, valga la redundancia del tiempo. 1. Usted está conduciendo por una carretera desierta por la noche cuando de repente ves un destello de luz adelante en el cielo. La luz se acerca y le invade un sentimiento peculiar, una especie de sensación de hormigueo. La radio del coche, que está apagada, comienza a emitir un pitido fuerte como un código Morse. Los faros se atenúan y entonces su motor comienza a fallar y se detiene. Usted baja a la banquina, superado por una gran ola de terror puro. De repente, es de mañana, se despierta en su propia cama sin ninguna memoria de haber conducido hasta casa, quitarse la ropa y acostarse. Cuando intenta recordar la noche anterior, todo parece irreal y confuso. Tal vez fue todo un sueño, se dice a sí mismo, pero se siente agotado, como si hubiera estado de parranda y tiene los ojos muy irritados. A los pocos días ha olvidado el incidente, si es que fue un incidente real, pero de vez en cuando se despierta en la noche sudando profusamente por una pesadilla recurrente. Sueña que está en una especie de sala de operaciones de hospital con unas extrañas figuras reunidas alrededor de su cuerpo extendido. Miles de personas han compartido este tipo de experiencia en los últimos años. Puede haberle ocurrido a su vecino de al lado, a pesar de que él o ella no haya nunca, ¿qué? O ella nunca se lo haya mencionado. Perdón, es que tiene algunos problemas de traducción aquí, me ponen otras palabras, pero sigamos. O a cualquier otra persona. O sea, que nunca se lo haya mencionado a ti o a otra persona. Esas personas son contactados silenciosos. Otros conductores en esa misma carretera pueden haber visto la misma luz e incluso haberlo reportado a la policía local o a los periódicos,
pero el contactado silencioso sigue dudando de la realidad del suceso y se mantiene callado. Varias veces me ha pasado, pero no siendo contactado, sino más bien por sueños, ¿no? O sea, llega un punto en la pesadilla o en el sueño que se siente tan real, como por ejemplo una vez, según yo estaba soñando y al final se escuchó un grito que me despertó y todavía se escuchaba el eco, ¿no? O sea, por así decirlo, dije, ¿alguien en la vida real gritó o fue parte de mi sueño, ¿no? Entonces me quedo como esperando si hay algún ruido de por medio o algo que me alerte de que alguien está cerca, pero pues parece que no, simplemente es la noche, la medianoche, y realmente fue un sueño que trascendió, según yo, a la realidad, ¿no? Porque mis oídos siguen como, como ese eco, ¿no? Cuando se escucha alguien que grita y está el eco que todavía lo sigue persiguiendo, ¿no? Entonces pasa, ¿no? Pero este tipo de contactados silenciosos se me hace muy interesante porque dicen, ¿pasó? Pues no creo que pasó. Pero ¿por qué sigo teniendo este recuerdo tan fijo, ¿no? Entonces da mucho que pensar, ¿no? Dice, por cada contactado públicamente conocido, como Waldrow Derenberg, hay miles silenciosos. Más tarde algunos logran recuperar fragmentos de lo ocurrido y luego su mente les juega trucos y colorea esos recuerdos con detalles falsos, confabulaciones, perdón. Comienzan a vincular el terror que sintieron con apariciones y monstruos impresionantes. El quirófano se convierte en la sala de una nave espacial. Yo por eso una recomendación así rápida que les puedo sugerir es, si te pasó algo inexplicable que nadie te va a creer, pues escríbelo, no pasa nada, o sea, tenlo tú, escríbelo, date un tiempo de, no sé, 30 minutos, escribe todos los detalles y todo lo que viste y sentiste y ya, güey, lo guardas y te vas a hacer tu vida. Porque con el paso del tiempo, uno no sé, por hacer plática o querer llamar la atención o simplemente contarlo porque necesitas sacarlo, pues va a haber muchas interferencias, ¿no? Tu mente te va a jugar mucho, y vas a meter detalles que pues realmente nada que ver, ¿no? O lo vas a hacer muy fantástico o lo vas a hacer muy malo, porque tu memoria ya no te va a dar más. O sea, es mejor que cuando lo tengas fresco, cuando recién te haya pasado o hayas soñado o hayas experimentado cierta circunstancia, escríbelo y vas a ver que cuando lo vuelvas a leer va a tener un poquito más de fuerza todavía. Eh, Dice, como todas las demás cosas analizadas aquí, esto no es un fenómeno nuevo. Magos negros, curanderos y chamanes de otras épocas desarrollaron explicaciones tan extravagantes como las de los aficionados modernos de los ovnis. Pensaban que los espíritus secuestraban a seres humanos y de alguna manera desmantelaban sus cuerpos y que de alguna manera los reconstruían o incluso creaban un duplicado exacto. El concepto del niño cambiado en la tradición religiosa y oculta es una variación del mismo tema. Los niños pequeños supuestamente son secuestrados y sustituidos con cuerpos que se parecen a ellos, pero que realmente están programados de forma totalmente diferente. Una persona que se asociaba con el diablo supuestamente tenía una marca en algún lugar de la carne como recuerdo de la experiencia. Un moderno contactado de ovni desarrolla estas marcas del diablo, a veces en forma de verruga o quemadura, algunas veces como una erupción o mancha que parece una marca de nacimiento. En la tradición oculta se sienten dolores en el estómago o en el plexo solar durante la experiencia, como la señora Betty Hill cuando creyó que los alienígenas le realizaban un sondeo estomacal con una aguja larga. Se extrae sangre de la barbilla, el cuello o las puntas de los dedos y en las zonas afectadas siguen doliendo varios días después. Varios contactados se han descubierto una marca rojiza en el costado del cuello, justo debajo de la oreja, y recordaron que una entidad los había tocado allí, provocándoles un desmayo. Algunos contactados han afirmado que las entidades solo rasparon sus brazos con algún tipo de instrumento, aparentemente extrayendo algunas células de muestra.
En realidad, cada célula del cuerpo contiene el elaborado sistema de memoria llamado código genético. Si alguien quisiera construir un duplicado de ustedes y tuviera la tecnología necesaria, solo necesitaría una célula o dos de su cuerpo, o simplemente muestra de sangre. En realidad es imposible decir qué está pasando realmente con estos indicios escasos. La memoria de los contactados no es confiable. El fenómeno deliberadamente configura pistas falsas y crea manifestaciones diseñadas para respaldar creencias basadas en marcos de referencias falsos. Mediante la conspicua extracción de sangre, algunas personas me han dado a conocer sus historias. Establecen una explicación para los miles de casos de animales muertos, con la sangre drenada durante periodos de oleadas. Culpamos al diablo, a los vampiros o a los extraterrestres. Nada en el mundo paranormal es lo que parece. Examinamos 3 casos diferentes de contacto ovni, cada uno perteneciente a una categoría diferente, pero todos probablemente causados por el mismo mecanismo cósmico. La primera es la historia de Eugenio Siragusa, el contactado italiano que es el centro de un culto cada vez mayor. Lo he elegido de manera bastante caprichosa porque compartimos la misma fecha de nacimiento. Él nació el 25 de marzo de 1919, yo nací el 25 de marzo de 1930. Y he aquí un resumen de su historia en sus propias palabras. Dice, yo tenía 33 años y por las exigencias de mi trabajo me había levantado muy temprano esa mañana. Habiendo llegado a la Plaza de los Mártires, estaba esperando el autobús como de costumbre, cuando de repente vi en el suelo un tipo de objeto luminoso de color blanco mercurial que zigzagueaba muy rápidamente. Esta luminosidad siguió intensificándose. Se acercó y vi un objeto similar a un trompo que se detuvo sobre mí. Reconozco que estaba petrificado. ¿Qué podría ser ese objeto? Una ola de pensamientos inundó mi mente cuando de repente un rayo brillante salido del objeto me golpeó. Me atravesó completamente, mientras me inundaba una serenidad indescriptible. Todo mi miedo se desvaneció y un momento después el rayo brillante se hizo más tenue y desapareció, como absorbido por la máquina, al igual que el punto que queda en el televisor cuando se apaga. Luego este objeto, que más tarde comprendí que era uno de estos platillos voladores, comenzó a moverse y dejó un arco en el cielo antes de desaparecer. Cuando me repuse, rápidamente descubrí que algo extraordinario me había sucedido, una especie de redimensionamiento de mi personalidad. Incluso mi voz cambió a un tono suave. Desde entonces, una voz interior ha comenzado a instruirme sobre geología y cosmología. Abrió mi mente a los misterios de la creación y de mis vidas anteriores. Este redimensionamiento de mi existencia fue posible gracias a los continuos contactos PES que se establecieron entre ciertos extraterrestres y yo. Esta percepción extrasensorial se estaba desarrollando continuamente en mi interior. Pasaron 11 largos años antes de que pudiera realmente, físicamente, conocer a mis instructores extraterrestres. Un día, por fin tuve mi primer encuentro con ellos. Este es un resumen de cómo se desarrollaron dichos eventos. Una noche en 1962, de repente sentí la necesidad de ir a Etna, volcán siciliano en la provincia de Catania. Subí al auto y partí. En el camino tuve la clara sensación de que en lugar de ser yo quien conducía, era el coche guiado por una fuerza superior. Me acerqué al monte Panfre, a una altitud de 1370 metros. Después de haber dejado el auto a un lado de la carretera, continué caminando por un sendero que conducía a un cráter extinto. Había subido la mitad de aquel camino escarpado cuando de repente encima de la colina, en la oscuridad, vi 2 siluetas, destacándose bajo la luz de la luna con brillantes trajes espaciales plateados. Eran altos, de buena complexión y con melena rubia, que caía hasta sus hombros. Llevaban brazaletes dorados en muñecas y tobillos. También llevaban cinturones luminosos y unas extrañas placas metálicas en el pecho. Cuando los vi, se me congeló la sangre y sentí que transpiraba un sudor frío. Había esperado este momento desde hacía 11 años, pero lo aislado del lugar, sumado a la oscuridad nocturna y al encuentro repentino, no me sumaron coraje.
Uno de los extraterrestres dirigió una luz verde hacia mí, que era proyectada por un objeto que tenía en la mano. Al instante una sensación extraña me tranquilizó y me dio una serenidad indescriptible. El corazón, que en principio parecía a punto de estallar en mi pecho, se regularizó a un pulso sosegado. Viendo sus rostros iluminados por la luna, pude admirar sus rasgos suaves y su mirada austera y serena. De repente uno de ellos me habló en italiano. Hemos estado esperándote, dijo. Graba en tu memoria lo que vamos a decirte. Me dieron un mensaje para enviar a los gobernantes y dirigentes de la Tierra. Este mensaje era una reprimenda de advertencia a todos los líderes para que detuviesen las explosiones atómicas y que garantizaran a la humanidad el bienestar del verdadero progreso, pero con justicia, libertad, amor y fraternidad. Después de esta reunión hemos tenido varias conversaciones durante otros encuentros. Me dijeron que son parte de una confederación intergaláctica a la que adhieren habitantes de muchos planetas. Son los tutores de la especie humana, incluyendo nuestro planeta. Debemos considerarlos como hermanos mayores que están preocupados por el mal giro que hemos tomado, poniéndonos en riesgo por el uso de la bomba atómica. Vienen para advertirnos a tiempo del peligro que hacía el que vamos, porque el Consejo Cósmico condena al pueblo de la Tierra por su comportamiento inhumano. Se oculta la verdad al pueblo. Lo gobiernan con mentiras, vergonzosos delitos que son considerados actos de heroísmo. La violencia se convierte en una necesidad. El odio racial aparece como algo normal para nuestra civilización. Religión ha sido deformada y creó fanatismo. Entonces un día, en un tono severo y con profunda tristeza en su voz, me dijeron: una humanidad altamente evolucionada envía astronautas y misioneros a la Tierra desde una distancia de varios años de luz para iluminar la naturaleza de su existencia. Pero en vez de ser agradecidos por sus esfuerzos, ustedes los ignoran y se burlan en todas las enseñanzas que traen. Sepan que una evolución que ha fracasado es una catástrofe planetaria y será la consecuencia inevitable de sus actos. Luego agregaron: en una vida pasada, cada uno de ustedes ha trabajado en la creación de la civilización que existe hoy en día. Todos han colaborado en el desarrollo de la humanidad. Entiendan que ustedes mismos se han preparado para lo que son hoy. Como tutores de su raza, no podemos hacer otra cosa que condenar sus actos. Sépanlo. Son rigurosamente supervisados por una raza superior que nunca permitirá que suceda una catástrofe por una guerra nuclear. A la madre. Siempre tendemos a creer que seres extraterrestres vienen a enseñarnos más que nada cómo vivir en armonía y en paz. Se me hace muy fuerte, ¿no? Se me hace muy fuerte y triste que tenga que venir alguien de fuera para aplacarnos, ¿no? Para decir, ya, pónganse en paz, vivan, tienen un lugar hermoso donde vivir para que lo estén, pues, destruyendo, ¿no? Pero continuemos. El señor Siragusa fue reprogramado a la manera clásica de todos los fanáticos y ha sido utilizado para difundir propaganda expresada de manera comprensible y aceptable para nosotros. Los mensajes incluyen referencias a la reencarnación, la política y la religión, pero no en un marco intelectual elevado de una cultura superior alienígena. En lugar de decirnos las cosas que no sabemos, nos dicen lo que queremos oír y creer. Nuestro propio miedo a la aniquilación nuclear fue una epidemia de la década de los 50s y 60s. Muchos de los mensajes de los ovnis de ese periodo fueron severas advertencias sobre nuestro mal uso de la energía atómica, a medida que nuestra propia paranoia disminuyó. Lo mismo hicieron estas amenazas del espacio exterior. 2. El más ampliamente publicitado contacto ovni de octubre de 1973 fue también el menos importante. 2 pescadores de Pascagoula, Mississippi, sufrieron una alucinación más bien rutinaria que los lanzó a la televisión nacional y atrajo la atención de los entusiastas de los ovnis, chalados y astrónomos. El caso ha sido discutido sobradamente, así que solo lo resumiré muy brevemente aquí. En mi opinión, que dijo la verdad cuando dijo
que creer haber visto una nave espacial que fue llevado dentro de ella y que vio a 3 criaturas, declaró Scott Glasgow, un especialista de polígrafo, detector de mentiras, de Nueva Orleans, tras examinar Charles Hickson en octubre de 1973. El Dr. J. Allen Hynek, astrónomo, también entrevistó a Hickson y a su amigo Calvin Parker. No hay ninguna duda en mi mente de que estos hombres han vivido una experiencia aterradora, declaró Hynek. Bajo ninguna circunstancia deben ser ridiculizados. Vamos a proteger a estos hombres. Hickson, de 42 años, y Parker, de 18 años, necesitarían toda la protección que pudieran obtener. Los dos hombres estaban pescando en un muelle sobre el río Pascagoula cuando a las 20 horas del 11 de octubre de 1973 escucharon un fuerte zumbido pulsante. Entonces vieron una brillante luz azul parpadeante moviéndose sobre el agua en dirección a ellos. Ambos hombres se paralizaron. Me sentí inmovilizado. Hickson dijo más tarde. No podía moverme. Estaba totalmente aterrorizado. Mientras se acercaba, la luz tomó la apariencia de una forma ovoide. El joven Parker perdió la conciencia, cayó desmayado. Así que el avistamiento de 2 testigos ahora se convertía en un evento con un solo testigo. Hickson dijo que 2 seres de 1,5 metros de altura salieron del objeto. Eran grisáceos, con piel arrugada, sin cuello, con orejas puntiagudas y garras similares a los de los cangrejos. Levantaron a los 2 hombres, era como si flotáramos en el aire, y los llevaron al objeto donde un ojo grande, casi del tamaño de una pelota de baloncesto, se movió sobre sus cuerpos, al parecer estudiándolos. A continuación fueron depositados en el muelle del río, en el punto exacto donde habían sido recogidos. Cuando la luz se retiró, los 2 hombres recuperaron el sentido y corrieron aterrorizados a la oficina del sheriff local. Tras su experiencia, Hickson y Parker sufrieron dolores de cabeza cegadores. Al principio sus sueños que tenían eran terribles, dijo Charlie Hickson a Ralph Bloom, reportero de NBC News, y los dolores de cabeza eran tan fuertes como una presión sobre el cráneo. El día después del incidente, una pequeña herida se abrió en el brazo de Hickson y sangró profusamente por unas horas. Luego se cerró tan misteriosamente como se había abierto. En el muelle donde habían ido a pescar era vigilado mediante un sistema de televisión desde una instalación naval al otro lado del río. Los hombres del sistema de vigilancia no vieron nada inusual esa noche. También estaban a la vista de un puente levadizo cercano y de las cabinas de peaje de una autopista vecina. Los hombres que estaban de servicio en esas posiciones no vieron nada raro en el río. No vieron luces. Prueba adicional de que el episodio fue una alucinación. Ralph Bloom había descubierto otro hecho interesante cuando le preguntó a Hickson por qué no llevaba reloj. Y la hace nunca pude. La gente dice que tengo electricidad, explicó Hickson. Para dar un ejemplo, antes de entrar en el servicio probé 2 o 3 relojes de pulsera, pero no se quedaban en la hora, se adelantaban o se atrasaban, o se detenían. Nunca encontré una que mantuviera la hora correcta. Incluso intenté con un Elgins, esos relojes de bolsillo del ferrocarril. Tampoco funcionó, por eso no llevo reloj. Órale, qué interesante. Obviamente la composición física del señor Hickson incluye alguna fuerza desconocida, aunque no tan sólida, que interfiere con los relojes. Podría estar rodeado de ese campo de energía especial o aura, que atrae a los fenómenos del tipo ovni. Calvin Parker solo tuvo la mala suerte de estar presente cuando el fenómeno se enfocó en Hickson. Como la luz no estaba operando en su frecuencia de onda alfa, Parker no cayó en éxtasis, quedó inconsciente. Hickson entró en un trance similar al de la hipnosis y alucinó. Debido a toda la atención de la prensa, las llamadas extrañas y a escuchar un montón de tonterías, Calvin Parker sufrió una crisis nerviosa. Sin embargo, a pesar del alboroto en Pascagoula, los hombres nunca fueron investigados por personal cualificado, con la excepción de la Fuerza Aérea. Un ingeniero hidráulico de Berkeley los visitó y los hipnotizó, y cuando empezaron a revivir un miedo terrible, detuvo la sesión. Después sobriamente informó a reporteros que estaba seguro de que los hombres habían sido examinados por robots del espacio exterior. La investigación de la Fuerza Aérea fue otra historia. El alguacil Tom Huntley
Acompañó a los dos hombres a la base de la Fuerza Aérea de Kessler. Cuando llegamos allí fue algo asombroso, contó Huntley a Ralph Bloom después. Estábamos en un auto sin identificación, pero los guardias nos esperaban y nos saludaron en cuanto dije quiénes éramos. Miré hacia atrás a través de mi espejo retrovisor y teníamos a 2 coches de la policía militar detrás de nosotros. Tenían más PMS aparcados en cada cruce a lo largo de la carretera. Nos detuvimos en un playón de concreto detrás de un edificio. La policía había detenido todo el tráfico. Los médicos estaban esperando. Y hombre, parecían criaturas del espacio, todos envueltos en blanco, enmascarados y enguantadas. Revisaron a Charlie y a Calvin de la cabeza a los pies. Tenían unos hisopos radioactivos. Lo pasaron entre los dedos de los chicos a lo largo de la parte superior de sus zapatos, incluso bajo los pantalones. Entonces pusieron cada hisopo en un frasco y marcaron cada frasco con una etiqueta. Es evidente que los médicos de la Fuerza Aérea sabían lo que estaban haciendo y probablemente lo habían hecho muchas veces. Finalizando el examen, Huntley, Hickson y Parker fueron escoltados a otro edificio. Fue impresionante, dijo Huntley. PM armada, en cada puerta y a lo largo de la ruta. 4 de ellos en la sala de conferencias y todo el bronce. Coroneles, mayores, el comando conjunto base debe haber estado allí y un montón de médicos. Los hombres fueron interrogados detenidamente durante varios minutos. Algunas de las preguntas eran idénticas a las preguntas de mis entrevistas. Preguntas sobre la dieta. Algunos contactados parecen preferir una dieta alta de almidón, marcas o pinchazos, sus cuerpos, antecedentes familiares, etc. La parte interesante de esto son las medidas de seguridad adoptadas. Parece como si toda la base hubiera sido puesta en alerta para la ocasión y los 2 contactados fueron custodiados tan estrechamente durante su visita que parece como si la Fuerza Aérea temiese que hicieran volar la base. Para mí, esta investigación de la base de la Fuerza Aérea de Kessler fue mucho más interesante que el contacto OVNI en sí. Y tal vez alguien en la Fuerza Aérea había leído mis artículos de 1967-68 en Flying Saucer Review y les había dicho a los investigadores, averigüen qué comen en el desayuno. 3. Boudreaux Derenberg consideraba a los ufonautas como viajeros del tiempo. Notó algunas distorsiones temporales interesantes durante sus paseos a la lejana galaxia de Ganimedes. En realidad, Ganimedes es el nombre de una de las lunas de Júpiter. Cuando se iba de viaje con Ingrid Colt, viajes que parecían tomar horas o días, a su regreso siempre hallaba que solo había pasado unas pocas horas terrestres. Rechazaba la idea de que pudiera haber alucinado sus viajes interestelares, así que el viaje por el tiempo era la única respuesta aceptable para él. En muchos de los casos que he descrito aquí he señalado la obsesión de las entidades con el tiempo. Su comportamiento descrito por varios testigos sugiere sus problemas de adaptación a nuestro tiempo. Por ejemplo, el idioma raudo e ininteligible, señalado por testigos en todo el mundo que suena como un disco acelerado, podría deberse a su fracaso para adaptarse a nuestro ciclo de tiempo al entrar a nuestro continuo espacio temporal. Hablan a un ritmo más rápido porque su tiempo es diferente al nuestro. Cuando se las arreglan para ajustarlo, tienen a forzarse o a ralentizarlo, articulando las palabras lentamente con cierto sonsonete. Para las transmisiones de radio de alta velocidad grabamos las señales a una velocidad normal y transmitimos la cinta a una velocidad muy alta. El receptor graba a la misma velocidad alta y luego vuelve a disminuirla para reproducir la cinta. Nuestras entidades son como los receptores de radio. Reproducen el mensaje a baja velocidad hasta que llegan a una velocidad que podamos interpretar. Las entidades también meten la pata de otras maneras. Llegan con ropas pasadas de moda o que todavía no se usan. Sus vehículos son obsoletos. Si hablan en jerga pueden salir con términos araicos como 23 esquido o juba juba. Los pobres bastardos no solo no entienden quiénes o qué son, sino que también dónde o en qué periodo de tiempo se encuentran. Algunos de esos errores parecen intencionales y tienen algún propósito alegórico, pero otros parecen ser solo errores. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿de dónde sacan todo eso? O sea, ¿son objetos como los carros, la ropa y todo ese tipo de cosas?
¿Son objetos que se habían robado de antes? ¿O quién se los da? Esa sería como la pregunta, ¿no? Dice, esto nos lleva a una de las historias más desconcertantes de contacto en mis archivos. A la 1:15 de la mañana del domingo 10 de diciembre de 1967, un joven universitario de Adelphi, Maryland, conducía a casa en las afueras de Washington, D.C., mientras estaba cruzando el límite por entonces parcialmente completo de la Interestatal 70 desde la Ruta 40 a la Ruta 29. Vio un objeto grande directamente adelante en el camino. A principios pensó que era un tractor remolque cruzado a lo ancho de la carretera. Entonces se dio cuenta de que era un objeto blanco, reflectante con forma de huevo que descansaba sobre 4 patas. Mientras frenaba hasta detenerse a unos pocos metros del objeto, distinguió 2 figuras de pie junto a la cosa. Su apariencia le aterrorizó. Uno de los hombres caminó hasta su coche con una amplia sonrisa en el rostro. Medía unos 75 metros. Vestía un overol celeste, zapatos o botas con suela gruesa y tenía una tez rubicunda o bronceada con ojos grandes, como los ojos de tiroides. La sonrisa se mantuvo fija en su rostro durante todo el tiempo. No me tengas miedo, dijo varias veces en una voz audible. Su nombre, dijo, era Badig. Habló con Tom, el testigo, durante varios minutos haciéndole preguntas normales como de dónde era, dónde iba, a qué se dedicaba, etc. ¿Por qué le dices no tengas miedo? Pues no mames. Finalmente dijo con deliberación, te veré en un tiempo, y caminó hacia el objeto. Se abrió una puertecilla y una escalera de metal se desplegó hasta el piso. Una mano se asomó y ayudó a Badig a subir a bordo. Luego el objeto se elevó silenciosamente en el aire y desapareció. Tom les contó del encuentro de sus 3 compañeros de piso, pero no lo tomaron en serio, así que no volvió a mencionárselo a nadie. Luego de la universidad, Tom trabajaba como camarero a tiempo parcial en una cadena de restaurantes en el área de D.C. y no mencionó esto a Badig. Pero una noche de domingo a comienzos de febrero de 1968, Badig entró al restaurante donde trabajaba y se sentó en una de sus mesas. Badig ahora llevaba un traje convencional con un sobretodo negro. ¿Me recuerdas?, preguntó Badig. Por supuesto, contestó Tom, muy sorprendido. Intercambiaron unas palabras y Tom le trajo una taza de café. Mi presencia aquí sería perjudicial para el comercio familiar, dijo Badig, en cierto punto con una carcajada. Preguntó a Tom si estaría dispuesto a reunirse con él el domingo siguiente. Tom estuvo de acuerdo y Badig dejó el restaurante. Que venga un extraterrestre a tu trabajo y te diga, ¿qué onda? Quiero salir el domingo contigo, ¿jalas? ¿Qué haces? ¿Dices sí o dices no? Comenten. Te veré en un tiempo, prometió. El domingo siguiente, después del trabajo, una camarera llevó a Tom hasta su casa. Cuando ella se retiró, un gran coche negro con las luces apagadas apareció desde las sombras y se detuvo en la acera. El señor Badig llamó a Tom. Había otro hombre en el auto. Tom más tarde recordó que llevaba un abrigo gris, tenía el pelo negro y nunca habló. Tom entró al coche. Era un Buick muy viejo, informó, pero estaba muy bien mantenido. Parecía nuevo, incluso olía nuevo. Viajaron durante unos 30 minutos hasta un lugar remoto por un camino trasero de Maryland. Cuando Tom salió del coche, le asombró ver el objeto en forma de huevo que les esperaba. Fue llevado a una sala circular que solo contenía un par de asientos y una pantalla de TV gris. Badig y su compañero desaparecieron en otra parte de la nave. Después de unos minutos, la pantalla del televisor cobró vida. El objeto se estremeció y Tom vio la imagen de la Tierra retrocediendo hasta hacer una pequeña mota en la pantalla. Pasaron 3 o 4 horas. Aún estaba vestido con su uniforme de camarero y no tenía reloj. Pero parecía que había pasado horas cuando otro planeta apareció en la pantalla. Se hizo más grande y a continuación la nave aterrizó con un golpe. El joven camarero se encontró en un lugar no muy diferente a la Tierra. Él y Badig entraron a un vehículo sin ruedas que viajó a lo largo de una especie de depresión. Esto es Lánulus, anunció Badig con orgullo en la voz. Repitió el nombre varias veces para que quedara en la memoria de Tom. El vehículo viajó a través de una gran ciudad con edificios bajos y planas y letreros escritos en algún tipo de alfabeto del aspecto oriental. Las personas, hombres y mujeres, iban desnudos. La vista era bastante buena, comentó Tom. Después del tour regresaron a la nave ovoide y despegaron nuevamente.
Tom iba solo en la misma habitación circular mirando la pantalla del televisor durante horas. Finalmente, llegaron de vuelta a la Tierra, al mismo lugar de donde había salido. Tom, Vadig y el hombre silencioso regresaron al viejo Buick y viajaron durante unos 30 minutos hasta llegar a su departamento. Te veré en un tiempo, declaró Vadig. Y luego el auto se perdió en la noche. Tom corrió a su apartamento. Decidió despertar a sus compañeros y contarles su aventura. Se encontró con que estaban despiertos esperándolo. Por lo que más le sorprendió fue el reloj en la pared. La camarera lo había traído alrededor de la medianoche. Ahora eran solo la 1:30 horas. Todo el viaje, incluyendo los viajes de 30 minutos hacia y desde el OVNI, habían tomado menos de 2 horas. Su entusiasmo y el desconcierto eran reales y sus compañeros esta vez lo tomaron en serio. Un mes más tarde, Woodrow Derenberg visitó Washington y apareció en una serie de entrevistas. Tom estaba durmiendo cuando uno de sus compañeros de habitación irrumpió en su dormitorio exclamando: «Tom, hay un tipo en la radio hablando del ángulos». Los cuatro se asombraron al escuchar a Woody describir experiencias muy similares a las de Tom. Llamaron a la emisora de radio y le habló después del programa. Por pura coincidencia, yo estaba en Washington en ese momento y decidí ir con Woody cuando entrevistó al joven. Pero advertí severamente a Derenberg y a su esposa sobre hacer preguntas capciosas. Naturalmente sospeché que todo esto era algún tipo de farsa. O bien Tom y Woody estaban confabulados, o Tom era estudiante de psicología, estaba trabajando en una tesis sobre los crédulos entusiastas de los ovnis, pensé. Rápidamente se hizo evidente que Tom y sus compañeros eran muy sinceros. Estaban demasiado ocupados con sus estudios como para leer literatura ovni, y en todo caso algunos de los detalles de la historia de Tom no se hallaban en el folclore ovni superficial. Finalmente tuve que concluir que Tom era honesto. No estaba buscando publicidad, así que decidí no publicar su historia. Y sin embargo, Woody habló sobre él. Creo que incluso Woody estaba sorprendido por tal confirmación directa de sus propias experiencias. Y algunos entusiastas ovnis de Washington convencieron a Tom revelar su aventura al mundo. 2 años después dio una conferencia en un club de ufólogos y apareció en el programa de radio de Long John en Nueva York. Ya que él había elegido hablar públicamente, yo finalmente le dediqué un párrafo en uno de mis libros. Después de que el libro fuera publicado, Tom me escribió una carta furiosa. Desde aquellas apariciones he sido molestado e invadido por una horda de chiflados. Llaman, escriben, pasan por mi casa, etc. Me volvieron loco. Algunos de mis amigos muy cercanos comenzaron a aconsejarme sobre el daño de estos tipos de individuos hacia mi reputación. Decidí decirle a todos de una vez por todas que ya no deseo más contacto público, aunque las experiencias que viví fueron completamente ciertas. A veces desearía no habérselas revelado a nadie. La única razón por las hice públicas fue porque pensé que podría ayudar a verificar y ayudar a descubrir algunos de los misterios que envuelven el fenómeno ovni. Debí mantener la boca cerrada, como había planeado cuando usted me entrevistó por primera vez. Tom se casó con una hermosa joven y ella no supo nada de sus extrañas reuniones con Vadig hasta entonces, después de la ceremonia. Como tantos otros antes que él, me incluyo, descubrió que la única cosa más extraña que el propio fenómeno es la turba ingobernable de creyentes, locos o investigadores irresponsables que persiguen el tema, polillas atraídas por la llama. Atormentaron a Charles Hickson y Calvin Parker en 1933, de la misma manera en que habían llegado a carretilladas a Point Pleasant en 1967. Y así, amigos, terminamos esta parte del libro. Ya casi lo terminamos, ya casi. Pero qué interesantes 2 capítulos, ¿no? Cómo estos fanáticos en busca, según ellos, de la verdad, pues simplemente estropean todo, ¿no? Toda la investigación, todo, todas las personas que llegaron a vivir algún tipo de contacto o simplemente una pista que nos puede llevar a alguna verdad, pues simplemente se ve pues manchada, ¿no? por este fanatismo tan crudo y tosco que llegan a tener ciertas personas que pues realmente no tienen nada más que hacer, más que pues yo siento que, o yo pienso más que nada que estas personas simplemente quieren relevancia, ¿no? De decir, yo encontré esto primero,
yo quiero tener la primera plana, yo quiero ser famoso de que esto exista y yo lo encontré, ¿no? Sin siquiera investigar, sin siquiera cuestionarse, sin siquiera dudar más que nada. Ellos se van luego pues a los putazos, ¿no? Se podría decir así. Y también, ¿no? O sea, también quieren desacreditar, también son ingenuos y son incrédulos y también quieren lo contrario, ¿no? Destruir cualquier evidencia, sea o no verdad. Y bueno, qué padre, qué buenos capítulos, la verdad me gustó. Creo que para el siguiente capítulo ya sería el capítulo número 15 y se llama Miseria en el Monte. Vamos a ver de qué trata. Y por el momento es todo por hoy. Creo que nos vemos para el siguiente capítulo. Y pues ya a punto de terminar este libro por fin, que se me ha hecho muy extenso, pero a la vez gratificante, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos imaginado tantas cosas como en estos últimos casos que estas apariciones, estos nuevos mundos, estas formas de tener un contacto y convivencia con otros seres, se me hace muy bonito, la verdad. O sea, a pesar del miedo o de que exista o no exista, el imaginarlo, el pensar que puede existir otra civilización inteligente allá afuera, se me hace muy bello y gratificante en el sentido de imaginación, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos para después. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues nada, cuídense, sigan leyendo y si tienen algún otro libro que quieran que lea, pues pásenlo. Con mucho gusto lo voy a tomar en cuenta. Muy bien.